Hola, buenas tardes, mi nombre es Brian Andrés Córdoba Spitia. Hoy venimos con mis compañeros William Garzón y Andrés Porras a explicar sobre la caracterización de flujo eléctrico. Comenzamos diciendo qué es eso. La caracterización de flujo eléctrico implica comprender cómo se comporta la corriente eléctrica en circuitos y sistemas eléctricos bajo diversas condiciones y cómo interactúa con diferentes componentes y materiales. Hay unos conceptos básicos de flujo eléctrico. El primero es corriente eléctrica. Es el flujo de carga eléctrica a través del conductor. Voltaje, es decir, tensión. Es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos que impulsa el flujo de corriente. Resistencia eléctrica es la oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. Y la ley de Ohm relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia en el circuito eléctrico. Las características de los materiales conductores. Los materiales conductores tienen una baja resistencia eléctrica y permiten el fácil flujo de corriente. Y los aislantes tienen una alta resistencia eléctrica y no permiten el flujo libre de corriente. Corriente continua versus corriente alterna. La corriente continua, la dirección y magnitud de la corriente permanece constante con el tiempo. Y la corriente alterna, la dirección y la magnitud de la corriente varían periódicamente en el tiempo. Es decir, que la caracterización del flujo de corriente en estos dos tipos de circuitos implica consideraciones diferentes debido a sus propiedades únicas. Y un ejemplo ilustrativo donde se presentan unas cajas dentro de las cuales se ubican diferentes cargas puntuales y se dibujan las líneas de campo eléctrico correspondientes a cada tipo de cargas. Es decir, que la figura A, la caja encierra una caja positiva y las líneas de campo salen en la misma. Por lo tanto, el flujo eléctrico a través de la superficie será positivo. En la figura B existe una carga negativa dentro de la caja, las líneas de campo entran en la superficie, por lo tanto el flujo eléctrico a través de la misma será negativo. En la figura C la caja no está encerrada ninguna carga. Ninguna línea de campo la atraviesa, es decir que el flujo a través de ella es cero. En la figura D, es decir, el número neto de líneas es cero, por lo tanto la superficie también tiene un flujo eléctrico que es igual a cero, igual que la C. Y por último, la figura E, la caja no está encerrada con ninguna carga. Las líneas de campo eléctrico son generadas por alguna carga ubicada fuera de la misma, por lo tanto no existe flujo eléctrico a través de la superficie. Porras y pues les voy a mostrar el comportamiento del campo eléctrico bajo diferentes situaciones en este emulador. Primero lo vamos a ver con una carga puntual positiva, la cual puede ser un protón. El campo eléctrico que rodea esta carga se irradia hacia afuera en todas las direcciones de manera radial, el cual tiene magnitud y dirección dependiendo de la fuerza que tenga la carga. Si yo muevo la carga, pues el campo eléctrico se mueve, pero asimismo la magnitud del vector como su dirección dependiendo de la carga. En el segundo ejemplo, cuando tenemos una carga negativa, como lo puede ser un electrón, el campo eléctrico se comporta de manera inversa a la carga positiva, en donde su campo eléctrico se irradia hacia la carga de manera radial y al mover la carga vemos el campo eléctrico que siempre apunta hacia ella. Observamos el comportamiento inverso, donde pues también tenemos la magnitud del vector y su dirección, pero esta vez apuntando hacia la carga. En este caso, pues los campos eléctricos individuales creados por cada una de las cargas se combinan, las líneas del campo eléctrico se suman vectorialmente en el espacio entre las dos cargas y se restan fuera de ellas. Como podemos ver, pues en este sector, como en el sector medio, es donde se finaliza el campo eléctrico de las dos cargas, entonces aquí es donde se restan las líneas vectoriales. En caso contrario, pues con las cargas negativas, el campo apunta hacia adentro y convergerá en ambas. Aquí vemos cómo se contrarrestan los dos campos eléctricos para que converja hacia cada una de las cargas. Ya de manera matemática, pues mi compañero se los va a expresar. Mi nombre es William Garzón y continuando con el tema que menciona mi compañero, entonces esta es la representación del campo eléctrico. El campo eléctrico representa la fuerza que ejerce una carga eléctrica sobre otra carga eléctrica colocándola en su proximidad. Se trata de un campo vectorial que tiene dirección y magnitud. Este campo eléctrico se origina debido a la presencia de cargas eléctricas, ya sean positivas o negativas. Siempre que haya una carga eléctrica en un punto del espacio, habrá un campo eléctrico en ese punto. La intensidad del campo eléctrico se denota comúnmente como una E mayúscula en su magnitud de ese campo eléctrico. Se miden unas unidades de Newton por Coulomb en el Sistema Internacional de Unidades. La intensidad del campo eléctrico es una medida de la fuerza que experimenta una carga de prueba positiva colocada en un punto del campo. Si la carga de prueba es negativa, la fuerza será en la matemática con la que se representa. Entonces es esta de E es igual a K por Q sobre R cuadrado, donde E es la intensidad del campo eléctrico en un punto determinado. La K es una constante electrostática que tiene como un valor definido en el vacío. La Q es la magnitud de la carga puntual que se genera en el campo en medida de coulombs, y la R es la distancia desde la carga puntual hasta el punto de interés. Esta es en metros. Acá como tal ya tenemos un ejemplo con nuestra fórmula aplicada, donde supongamos que tenemos una carga puntual ubicada en un origen de un sistema de coordenadas cartesianas. Queremos calcular la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 0.1 metros de esta carga. Entonces, como lo podemos observar allí, se hace el procedimiento con nuestra fórmula y por lo tanto la intensidad del campo eléctrico en el punto 0.1 metros de la carga puntual va a ser de 1798 newton sobre coulombs.